qué pasa con la deuda externa, qué otras medidas se adoptó, repasen el pacto Roca-Runciman, que tiene que ver con eso, con el sector externo de la economía, cómo entra en crisis el modelo agroexportador, ¿verdad? Y se va iniciando, ¿no es cierto?, otro modelo que es el de sustitución de importaciones, la industrialización por sustitución de importaciones, ¿sí? Que es una etapa de industrialización espontánea, no está planificada. Recuerden eso, ¿no? ¿Sí? Bien. Después, a ver. Profe, una consulta. Perdón, ¿qué era lo que estaba Sí. diciendo antes de que yo ingrese? Que repasen bien, o sea, acá estamos haciendo como un repaso de temas clave. Y bueno, si tienen alguna duda, obviamente, a ver, ¿cuáles las dudas? Pero repasen bien la crisis del 29. ¿Mm? Ah, bien. Siempre relacionando los procesos internacionales con los procesos de historia argentina, económica y social de historia argentina. Entonces, ustedes tienen que ver bien cuáles fueron las causas de la crisis del 29, sus consecuencias obviamente también, pero en el medio de eso, cuáles fueron las políticas principales que aplicó el gobierno de Roosevelt, ¿sí?, para salir de la crisis, de la Gran Depresión, porque la crisis empieza en 1929 y en el 30 hablamos de Gran Depresión, de una crisis del sistema capitalista que repercute a nivel mundial. Es una crisis económico-financiera. Y eso también va a afectar a la Argentina. Entonces, ¿cómo le afecta a la Argentina? ¿Y qué medidas adopta el gobierno argentino para salir de la crisis? ¿Sí? Una de las medidas tiene que ver justamente con el sector externo de la economía, que les estoy diciendo. Repasen bien lo que fue el pacto Roca-Runciman. Eh, Estoy mirando acá. Bien. A ver, esperen un segundito que estoy mirando si tenían todo eso en el... Bueno, una cosa importante es revisar, obviamente, la bibliografía obligatoria y guiados por los PowerPoint, porque eso es como que organiza, digamos, en los PowerPoint es un esqueleto, digamos, ¿no es cierto?, de todo lo que son las clases teóricas y los temas que se van dando. Eso a ustedes los organiza en el sentido de pueden, digamos, tomar del PowerPoint una orientación. Obviamente sobre la base de la lectura obligatoria, ¿no? Bien. ¿Me van siguiendo o hay algo que no? No sé quién me preguntó recién. Vamos entonces con el segundo tema. Ajá. Y acá está la otra. Este no es. Profe, una consulta. Lo de la disolución de la URSS, lo de China, la revolución de China, el milagro japonés, ¿eso? Eso, espera un cachito que no he terminado todavía, ya voy a entrar en ese tema, Ah, ¿sí? Bueno, entonces tenemos ahí, tienen el PowerPoint, ¿no? Bien clarito tienen en el PowerPoint, estoy revisando, lo que les acabo de decir está en el PowerPoint como orientación, como una síntesis, y tienen la bibliografía obligatoria sobre la crisis del 30 y qué ocurrió en Argentina, qué políticas, qué respuestas, qué medidas se hizo digamos, como respuesta a la crisis o para salir de la crisis, ¿no? Ahí tienen en el PowerPoint, cosa de que ustedes lo puedan recordar y poder explicar, ¿no? Esas medidas. Bueno.
Todas esas medidas están ahí. Bien. Respecto de, a ver, bueno, ahí tienen las características, ¿no?, del proceso de industrialización, como vuelvo a decir, entra en crisis el modelo agroexportador a partir de la Gran Depresión y de qué modo, qué características va a adoptar esa industrialización, el modelo de ISI. Industrialización por sustitución de importaciones, o también llamada ya industrialización por sustitución de importaciones, la ISI, ¿sí? ¿Qué características adoptó? ¿Fue algo planificado? No. Fue una respuesta a la crisis, ¿sí? En términos de que al contraerse el mercado internacional, habrá una contracción muy fuerte por la Gran Depresión, el gobierno argentino, digamos, produce lo que hasta ese momento importábamos, ¿no?, del exterior, excepto insumos y bienes de capital que seguimos importando, pero esto después cuando se vaya la economía a partir de 1933, ¿sí? Que hay una recuperación y ya en el 33 da muestras digamos, de crecimiento a nivel mundial ya. Lo mismo sucede en Estados Unidos. Entonces, ¿qué características tiene ese proceso de industrialización de esta etapa de 1930 hasta que sobreviene el peronismo? Es una industrialización espontánea, no planificada, hay mucha improvisación. Por supuesto que los equipos, las maquinarias son importadas, usadas, obsoletas. Los insumos son bastante costosos. Hay una política crediticia muy, muy pobre para poder sostener ese proceso de industrialización. Y eso cambia con el peronismo, ¿no? Que ya hay todo un modelo, digamos, de industrialización, ¿no? Entonces, eso para que vayan mirando. Pucha, lo cerré. Bueno. Y bien, eso parece periodo, digamos. Respecto ya de, ahora les digo, esto que me acabas de preguntar, ahí, digamos, sobreviene la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Sobre todo, ¿viste el 24? Sí. Bien. Acá tenemos la Segunda Guerra Mundial y qué ocurre, cuáles son las derivaciones de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, cuáles fueron los principales resultados de esa guerra, ¿no? Los tratados internacionales, los convenios, el surgimiento de instituciones crediticias a nivel mundial, el Plan Marshall. Estoy hablando de la conferencia de Bretton Woods, estoy hablando del Plan Marshall y la conferencia de Bretton Woods, de cómo surgen las organizaciones, las instituciones crediticias a nivel mundial, el Fondo Monetario Internacional, sí, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, que son justamente para sostener a las economías de posguerra. Entonces, y también, por otro lado, no entraban en el Plan Marshall. ¿Qué países no entran en el Plan Marshall? Y por eso esos países crean otra institución que viene a fomentar créditos para que esos países puedan salir de la ruina, ¿no? De lo que había dejado como consecuencia de esta gran conflagración. ¿A qué me estoy refiriendo? ¿A qué países? Puede ser que sea la Unión Soviética. Claro, pero ¿cómo se llama esa institución? Comecon. Digamos, bien, la Comecon, ¿sí? Que era justamente para los países que formaban parte de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y que obviamente no entran en el Plan Marshall, porque el Plan Marshall, ¿de dónde surge el Plan Marshall? ¿De qué país? De los Estados Unidos. Bien, ¿y cuáles son las dos potencias que van a regir, digamos, el mundo, ¿no?, a partir de la posguerra, o sea, después de 1945?
¿Cuáles son Unión esos países? Soviética y Estados Unidos. Bien. Y ¿cómo se llama, cómo se denomina ese periodo que va de 1945 a 1991? Entre estos dos países, ¿qué ocurre entre la Unión República Socialista Soviética La Guerra Fría. la Guerra Fría? ¿Por qué se llama Guerra Fría? ¿Por qué se llama Guerra Fría? Porque no era una batalla como una guerra directamente, sino que había constantemente tensiones entre ambos. Era una Bien. guerra ideológica. Bien, por eso, Lucas, está bien, tenés la idea. Eso, hay que ser más precisos. No hubo enfrentamientos armados entre ambas potencias, pero porque ambas potencias rigen el mundo. Es decir, el mundo queda dividido en dos bloques, el bloque capitalista y el bloque socialista. El bloque capitalista dirigido por Estados Unidos, occidental, y el este, ¿sí?, dirigido por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que va a regir, digamos, ese sistema socialista, todo su bloque. Y es una guerra ideológica. Ambos luchan para que ninguno atraviese, digamos, e influya en sus territorios que dominan. ¿Estamos? Entonces, bien, a partir de ahí, de la Segunda Guerra, y no sé quién era la que me preguntaba si eso va, hagan un repaso, digamos, que puede ser interesante, y se puede llegar a preguntar eso, sobre el milagro japonés. Recuerden que Japón, queda absolutamente destruida y con consecuencias gravísimas después de el ataque de Estados Unidos a Japón con las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki, cuyas consecuencias sobre la radiación en toda la población es bastante importante y ha sido muy grave. Pero a partir de ahí ocurre lo que se denomina el milagro japonés. ¿Qué era el milagro japonés? Recuperación de Japón de manera acelerada. Sí, bien. ¿Y por qué? ¿Cómo? ¿Por qué ocurre ese milagro? ¿De dónde? Si es un país absolutamente arruinado. Digamos, ¿quién colabora con esa recuperación? ¿Y por Estados qué? Unidos. Estados Unidos Bien, porque había bien, quedado, digamos, con parte del territorio, y digamos que le abre el mercado mundial a Japón, bien, lo cual llega a extenderse. bien. Eso se puede preguntar, por ejemplo, ¿sí? Y vos también me preguntabas, creo, Fátima, sobre la revolución china. Bueno, es bien sencillo, digamos, dentro de del contexto, ¿no es cierto? Los años 50, surge una personalidad importante en China, que va a ser Mao Zedong, y digamos, él es el protagonista, diríamos, de la revolución cultural china, y de cómo China, ¿no es cierto?, se va a convertir en un país socialista, comunista. Pero bueno, apunten sobre todo a eso, ¿no? Es decir, más que nada, ¿qué ocurrió con la posguerra económicamente? ¿Cuáles fueron los países, los convenios que se hicieron, ¿no? La conferencia de Bretton Woods, el plan Marshall, como les dije, las consecuencias en términos de la Guerra Fría. ¿Y la Guerra Fría cuándo termina? Si bien empieza en 1945, ¿cuándo termina? Hay un hito importante ahí que empieza con unas transformaciones dentro de la propia Unión Soviética. ¿En qué año empieza digamos, a manifestarse una profunda crisis del sistema socialista de la Unión Soviética? ¿En qué década más o menos? Chicos, ¿están dormidos? Con la caída del muro de Berlín. No, antes, Daniel. La crisis es antes. El muro de Berlín lo tiran abajo, ¿cuándo? ¿En qué año?
Pero en la 91, 1900, 91. no es 91. 1989, profe. Bien, Carlos y Miriam, 1989. Tira. El muro de Berlín, ¿qué significó? Separó las dos Alemanias, la Alemania capitalista, digamos, occidental, y la Alemania del Este, que era, digamos, estaba dentro de los satélites de la Unión Soviética. Pero además, el muro de Berlín, como le llamaron, también simboliza la cortina, famosa cortina de hierro, que es, digamos, un símbolo que divide al mundo, en ese mundo, en dos bloques, que ya dijimos, ¿sí? Eso era lo que simbolizaba el muro de Berlín. Pero bueno, 1989 lo tiran abajo. Bien, porque ya antes hay una crisis. Bueno, con la desestalinización, no es desestabilización, desestalinización. O sea, con la desestalinización, que es, digamos, todo el sistema que había impuesto Stalin. Bueno, pero está bien. Pero sí está bien, Cecilia. Ahora, pero ahí hay una crisis, y los gobiernos sucesivos, digamos, no dieron, los gobiernos sucesivos de Stalin no dieron con las medidas para sostener ese sistema socialista. Pero la aguda crisis a la que me refiero, cuando decimos esto, estamos diciendo cuándo comienza esa crisis y a partir de la cual se van a aplicar reformas. Y luego sobreviene la disolución de la URSS en 1991. A ver, chicos, es importante esto. Era el Glasnost y Perestroika. Bueno, eso qué es, pero esas son las dos medidas, reforma, pero vuelvo. La crisis se produce en la década, escúchenme, ¿qué pasó en 1973 en el mundo? Que no, La crisis del petróleo. bien, que ningún país se salvó de esa crisis, y sobre todo la Unión Soviética, ¿sí? Entonces, a partir de esa crisis, más todo el sistema socialista que ya estaba en crisis, eclosiona en la década de los 80, ¿sí? Esa crisis energética va a eclosionar en la década de 1980, ya es insostenible el sistema socialista. Y ahí aparece Mikhail Gorbachev, que es el que va a aplicar las medidas de la Glasnost, ¿sí? ¿Y cómo se llama la otra reforma que dijiste, Daniel, recién? La Glasnost, ¿y qué más? Perestroika. Y la perestroika. ¿De qué se trataba eso? ¿Sí? ¿Qué características adoptó en torno a la Glasnost y en torno a la perestroika? En definitiva, era, digamos, iniciaba el camino, ¿sí?, de la apertura de los mercados, es decir, cómo progresivamente la Unión Soviética se iba a ir desmembrando, que eso ocurrió en 1991, ya se desmembra del todo, digamos, cada país adopta sus propios trayectos autónomos, como países autónomos, y se produce ese proceso del ingreso de todos estos países al mundo capitalista. Es la transición, la reforma, la Glasnost y la perestroika es justamente eso. Ya no era posible el sostenimiento del sistema socialista y Gorbachev aplica esas medidas. Hay videos y todo, o sea, pueden repasarlos también porque muestra muy bien cómo vivía la población y cómo va, digamos, esa transición, ¿no?, de este sistema socialista al sistema capitalista, a través de la Glasnost y la perestroika que aplica Gorbachev. Y en 1991 ya se produce esa disolución. Por eso la Guerra Fría va de 1900, con sus etapas, de 1945 a 1991. Repito, la caída del muro de Berlín es una cuestión simbólica porque justamente caracteriza ya la crisis, profunda crisis que estaba viviendo la URSS, y ese cambio
esa transición del socialismo al capitalismo. Ahora, eso no se olviden de repasar, ¿no? En qué consistía la glasnost, en qué consistía la perestroika. Son dos, digamos, transformaciones importantes que hacen a esta cuestión sistémica, holística. ¿Mm? Bien. Bueno, eso. Y por otro lado, ¿sí? Por otro lado, fíjense ustedes que es la etapa, no se olviden, desde el 45, posguerra, 1948 a 1973, que tenemos ahí la crisis del petróleo, la crisis energética en el mundo. Ese periodo es el llamado periodo de la edad de oro del sistema capitalista. ¿Y cuáles eran las bases de ese crecimiento económico? ¿Sí? La edad de oro termina en 1973 con la crisis y ya hay un cambio de paradigma, ¿sí? Y también ese periodo es caracterizado también, digamos, no solamente por el crecimiento económico, y por eso se llama edad de oro el sistema capitalista, que nunca más se volvió se retornó a esa etapa de crecimiento, nunca más, hasta la fecha, pero que verdaderamente eso también hizo, ese periodo de crecimiento económico también está caracterizado por un tipo de Estado, que es el cual Estado. De bienestar. El Estado De bienestar. de bienestar. Bueno, creo que en eso está claro, ¿no? Les quedó bien claro qué características tiene el Estado de bienestar. Bien. Y ya en 1973 tenemos otro tipo de Estado, otra coyuntura económica y por supuesto también otra coyuntura social, ¿sí? Porque hay cambios importantes, cambios estructurales a partir de 1973, ¿sí? Bueno, hasta ahí está claro porque ese es el eje del punto 5.2. Y después sobreviene esto, ¿no? La crisis del petróleo, que eso también ustedes lo vieron, a ver, creo que, a ver, bueno, también lo vieron con la profesora, por eso justamente ahí tienen en el Power, por eso les digo, es importante los PowerPoint porque nos organizan, si ustedes estudian con, digamos, no sé qué método de estudio usan, pero está buena las redes estructurales gruesas, las redes estructurales finas, son importantes. Y aquí el PowerPoint es una red estructural bastante gruesa, diríamos, que ayuda a que ustedes incorporen los periodos con las fechas, ¿sí? Para no olvidarse, porque son importantes, ¿sí? Y por supuesto algunos nombres, no todos, pero algunos nombres sí, no se pueden olvidar de un Gorbachev, de Roosevelt, por darles un ejemplo, por citar algunos ejemplos. Bueno, no se olviden que ahí la crisis petrolera del 73 tienen una crisis anterior en Estados Unidos, que también, digamos, tiene mucho que ver. ¿Cuál era? Crisis del dólar. Bien, la crisis del dólar. ¿Y qué medidas adoptó el gobierno de Nixon. Bien, de Nixon? Otro hito importante en ese proceso es la crisis de la deuda externa, de las que también les expliqué, la profesora también les explicó, que es justamente la de los años 80, de 1982, para América Latina, que no pudieron salir de esa crisis, y al no poder salir de esa crisis, los organismos de crédito internacional lo que hacen es presionar a los gobiernos para otorgarles nuevos préstamos, para salir de esa crisis de la deuda, pero con las condiciones de aplicar las medidas neoliberales, es decir, las políticas llamadas de ajuste estructural, etcétera, etcétera, y que bueno, eso se ve claramente en el gobierno, sobre todo la etapa final de la dictadura, pero en el gobierno de Alfonsín y luego en el gobierno de Menem, quien aplica las medidas ortodoxas, así, digamos, las aplica en relación a
tal cual se había expresado en el consenso de Washington. ¿Eso está claro? ¿Vamos bien? Sí. Bien. Y bueno, después ya la profesora les explicó esa crisis del sistema monetario europeo un año después, en 1983, y ya digamos como un panorama general, ¿no? Pero ¿a qué tienen que apuntar? Y en el 98 la crisis del sudeste asiático y cómo impacta en el 98, en 1998, que yo creo que se las he mencionado, en 1998 cómo impacta en Rusia, en Brasil y en Argentina, ¿no? Creo que se las mencioné como, bueno, en México también, el efecto tequila, porque bueno, ¿de qué hablamos? De una economía global y algún cambio en los flujos o en el contexto internacional que ocurre, repercute en todos los países, chicos, ¿no? Eso es. Entonces, hablamos ya a partir de 1973 cómo adoptan, fructifican las ideas neoliberales, ¿sí? El neoliberalismo, qué características tiene, cómo está relacionado con el consenso de Washington, ¿sí? Las principales, es antitético, es la antítesis al Estado keynesiano, ¿no? Y bueno, entonces, ¿cómo se liga esa crisis petrolera, la crisis del dólar con la crisis del 73 del petróleo? ¿Y qué efectos ocurren en esos términos en Estados Unidos y luego a nivel mundial con la crisis del petróleo? Que tiene efectos sobre todo, digamos, en materia de tipo de cambio, ¿sí? No solamente en Estados Unidos, sino también en el mundo, ¿no? Y cómo repercuten monetariamente. Bien, después, a ver qué otros aspectos respecto de la crisis del petróleo. Bueno, ahí también la profesora les explicó por qué y cuáles eran las medidas que habían adoptado los países aglutinados en la organización, ¿no es cierto?, en la OPEP. ¿Sí? ¿Por qué adoptan y qué tiene que ver con Israel? ¿No? ¿Cuál es la relación que tiene con Israel? Acuérdense de eso también. Vamos más rápido porque ya va a ser hora. Bueno, y recuerden lo que también dijimos, no solamente en las clases teóricas, sino también yo les recordé esto, de por qué la crisis del petróleo dio como resultado esta inflación, el estancamiento económico con altas tasas de inflación en el mundo, ¿sí? Pero que cada país lo vivió de distintas formas. A nosotros en América Latina nos afectó más, porque teníamos una deuda externa enorme, impagable, y sobre todo afectó a 3 países que fueron Argentina, México y Brasil, sobre todo. Bueno, entonces, ¿cuáles serían los efectos, ¿no es cierto?, en materia digamos, de las consecuencias en materia o a nivel internacional, los efectos de este proceso, esta crisis del 73, y cómo entran en crisis el sistema de Bretton Woods, el incremento de los precios del petróleo, que dice pero, profe, ¿falta PowerPoint de qué? No sé, a ver, espera. Falta PowerPoint de la crisis del petróleo. No, si se ha subido todo, querida Cecilia. Se subió todo. A ver, ya te voy a decir. Bueno, y ahí sobrevienen después de esto las reformas estructurales, cuáles son, qué características tienen, ¿sí? Y que son propias del neoliberalismo. ¿Y cuál es la otra cara de bueno, esto es lo que expliqué yo, qué pasó con la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en esos años, ¿sí?
y ahí la profesora también les explicó ese proceso de transición hasta que asume Gorbachev y que es el que va a aplicar esas reformas dentro de la URSS y luego su disolución, la desintegración del bloque. Y ahora mismo que me decís, yo voy a corroborar, porque no puede ser, tienen todos los PowerPoint de la crisis del petróleo y demás. Falta un Power, dice. Ah, bien, dice, ya lo encontré. ¿Ves, Cecilia? Sí lo tienen ahí. Tienen todos. Bueno, yo no sé quién me preguntó, ya no me acuerdo por el texto de Rapoport. Estaba en la biblioteca, pero no estaba habilitado. Anoche me di cuenta por esta historia, menos mal que avisan, y bueno, lo habilité. Pueden leer también ese texto, lo tienen para leer sobre la crisis del 29, ¿sí? Bien. Y a ver, ¿qué? A ver, ¿dónde? No. Bien. Y ya después, como les dije, digamos lo de la crisis, ¿no es cierto?, del 29, cómo repercute en la Argentina, que eso tienen que ver ustedes ahí en lo que ya les dije, bien, ¿no? Sobre todo económicamente, qué medidas se van a adoptar. Eso sí. Después ya viene el peronismo, ¿no? De 1943, dijimos que si bien Perón asume como presidente en 1946, hay que ver el periodo anterior, el surgimiento y su papel dentro del gobierno de Farrell, ¿no es cierto? Y como jefe de la Secretaría de Trabajo, luego convertida en Previsión, donde hay un vínculo muy estrecho con la clase trabajadora, el movimiento obrero, y hay una legislación social, ¿no es cierto?, que por eso lo apoyan. Asume el gobierno entre el 46 y el 52, su primer gobierno, y después del 52 al 55, segundo gobierno, dura 3 años porque sobreviene el golpe de Estado que lo derroca en 1955, los propios militares, con el nombre de la Revolución Argentina. La Revolución Libertadora, perdón. La Revolución Argentina es con Onganía, es posterior. Bueno, la Revolución Libertadora. ¿Qué aspectos van a destacar del peronismo? Nosotros hemos visto claramente, la economía peronista que apuntaba, recuerden la cuestión del mercado internismo, ¿sí? Apunta al mercado internismo, a la industrialización. ¿Qué papel, van a cumplir las instituciones del Estado como el IAPI? ¿Se acuerdan? ¿Qué era el IAPI? Vamos. El IAPI, ¿qué era? Repasen bien eso porque eso seguro se pregunta. O sea, puede haber una especie de comparación, por ejemplo, entre la industrialización, caracterice tres características de la industrialización peronista y 3 características de la industrialización desarrollista. Es decir, aquí a qué tipo de industria se apunta durante el peronismo, a qué tipo de industria se apunta en el desarrollismo. Bien. Instituto Argentino para la promoción y el intercambio. Recuerden que el IAPI es eso. ¿Y qué maneja el IAPI? Es una institución del Estado. ¿Qué maneja? El comercio exterior. Bien, el comercio exterior. ¿Y desde cuáles eran los mecanismos, digamos, que va a utilizar el IAPI en relación al sector agroexportador, ¿sí?, agropecuario, para sostener el crecimiento de la industria? Una consulta. Usted dijo que, por ejemplo, usted puso el ejemplo de que, digamos, las características de la industrialización del peronismo y el desarrollista. ¿Cuál sería el desarrollista? ¿A qué se...? El que sobreviene después, que la profesora explicó, pero espera un poquito, terminemos con el peronismo, ¿sí? Ya voy a... El que sobreviene después, querida. Ustedes han visto con la profesora el desarrollismo,
y ya te voy a decir cuál es el power. ¿Se que aplica a Felici, profe? La etapa de 1955 a 1976, ¿sí? Es el último. Claro. ¿Qué me has dicho? ¿Qué me has preguntado? No, que era el que aplica a Felici. El que aplica a Felici. Claro, exactamente. Muy bien. Que ya es la industrialización pesada, hay incorporación digamos, de otros capitales, hay otro proceso de industrialización, hay un cambio importante ahí en la etapa del desarrollo, y lo que se llama el stop and go. ¿A qué se refiere el stop and go? Eso es importante. Pero bueno, vamos con el peronismo en materia de que se ha desarrollado esa industria, ese proceso de industrialización que tiene que ver, y eso es importante que destaquen las etapas, porque hasta 1900, si bien el primer gobierno es hasta 1952, hay una crisis importante en 1949, ¿sí? Porque los países se recuperan, ¿no es cierto? Con el famoso Plan Marshall, los países se recuperan en el 49 y ya no hay, digamos, la demanda de productos agropecuarios desciende, hay un descenso importante, entonces hay menos divisas para sostener la industria. Y a eso se suma una sequía importante en el 49, entonces el sector agropecuario está, digamos, en una situación bastante vulnerable, y ahí Perón adopta lo que se llama el cambio de rumbo. ¿Por qué? Porque hasta ahora el IAPI lo que hacía con acuérdense que hacía el IAPI con con el sector agroexportador, les compraba a ellos un precio, ¿sí? A los exportadores agropecuarios les compraba un precio y al exterior los vendía en otro precio más elevado. Entonces las divisas, ingresaban las divisas producto de ese mecanismo del comercio exterior manejado por el IAPI argentino. Entonces esas divisas ingresaban para sostener el proceso de desarrollo industrial, ¿no? Pero acá, ¿qué pasa en el 49 con esto? Hay un cambio de rumbo y hasta el momento el peronismo había defendido la bandera de independencia económica, es decir, que, y también por otro lado decían ni yanquis ni marxistas en el contexto de la Guerra Fría, y él adopta como una tercera posición. Entonces, frente a esa defensa de la independencia económica, evita, no, digamos, el camino era no tener deuda externa, ¿sí? Que eso no lo va a poder lograr porque justamente en esa coyuntura crítica del 49 lo que va a hacer es terminar pidiendo préstamos a Estados Unidos. ¿Para qué? Para paliar la crisis del campo. Bien. Y luego empieza el segundo plan quinquenal. ¿Sí? Luego empieza el segundo plan quinquenal, que es un plan de estabilización, más que nada, y que no lo va a anunciar hasta que se forma la Constitución, es elegido de nuevo como presidente. ¿Para qué? Con el objetivo de largar ese plan de estabilización, que era un plan de ajuste, digamos. Pero su gobierno ahí ya se torna más autoritario, mucho más agresivo, hay mucho más oposición. Bueno, a ver, ¿y cuáles son los resultados finalmente de la economía peronista? ¿Qué características tiene la industrialización peronista? Esto es uno, ¿no es cierto? Y a través de esas divisas también que van a sostener, digamos, la industrialización, que apunta primero a una industrialización liviana y después una industrialización pesada ya para el segundo gobierno. Bueno, ¿está claro? Y ¿qué características va a tener? Estudien bien eso. ¿Qué características tiene la industrialización peronista? ¿Qué tipo de industria apunta? ¿Cuál es por supuesto que el objetivo es el mercado interno, por eso sus políticas son mercado internistas. ¿Qué pasa con la puja distributiva? Es decir, más que nada con la distribución del ingreso, ¿sí? Que va a ser más equitativo porque al tener una política mercado internista lo que necesita es que los trabajadores tengan buenos salarios para poder gastar, comprar lo que la industria producía y ahí sostener ese mercado interno, ¿sí? A través del consumo y la distribución más equitativa, ¿no?
de los salarios. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Profe, ahí tengo una duda. En el tema Sí. de estado empresario y estado de bienestar. O sea que, como en la época de Bien. Perón, no aplicamos del todo un estado de bienestar. Bueno, ese es un punto polémico, lo dijimos en la clase. El autor, los autores, Antunes y Gershunov, si mal no recuerdo, que hemos estudiado, parece práctico, Miquel, ¿te acordás que dijimos? Bueno, acá esto es polémico porque se entiende, la mayoría de los autores coinciden, que acá se va consolidando, se va desarrollando un estado de bienestar. ¿Por qué? Por las políticas sociales, en materia de vivienda, en materia de salud, en materia vivienda, salud y educación fundamentalmente, que son, digamos, productos de la aplicación de estas medidas en términos de qué, de mejorar las condiciones de los sectores que hasta el momento habían sido los menos favorecidos por las políticas económicas pasadas. ¿Hay un cambio? Sí, claro que hay. Pero entonces el autor dice, más que un estado de bienestar, es un estado empresario. Y ahí está un poco la diferencia. ¿Qué es un estado empresario? ¿Se caracteriza por un estado empresario el peronismo? Sí. ¿Por qué? Porque el Estado va a manejar empresas. Todas las empresas de servicios públicos, toda la mayoría, que en algunos casos, en su mayoría eran privadas, pasan a ser nacionalizadas. El caso más emblemático ha sido la del ferrocarril, acordate, y la relación que tenía, bueno, el ferrocarril originariamente inglés. ¿Se entendió, Miqueas? Sí, profe, sí. Bueno, entonces ese también es un rasgo que caracteriza al peronismo, ¿sí? Es un estado empresario, o digamos, si tienen que explicar qué es un estado empresario dentro de lo que es el peronismo, tienen que hablar de eso, de la nacionalización de las empresas públicas, y son las empresas de servicio, agua, luz, todas las de transporte, todas las aéreas, las terrestres, etcétera, 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 ¿sí? Las de servicio, ¿sí? Son nacionalizadas. Por eso el Estado pasa a manejar las empresas. Bien, vamos más rápido porque si no, no vamos a terminar. Y bueno, ¿y qué pasa? A ver, esperen un segundito. ¿Qué pasa? ¿Estamos de acuerdo, chicos? Y ahí en el 55 ya sobreviene el golpe y queda trunco ese proyecto peronista. Diga, en el sentido de que si bien la industrialización sustitutiva continúa, porque es hasta 1976 este modelo, recuerden, y la dictadura comienza con ese proceso de desindustrialización. En el medio que hay la etapa de los años 60, que es el modelo de del desarrollismo, ¿sí? El modelo de industrialización desarrollista, que tiene que ver con justamente esperen 2 minutitos que quiero abrir si está todo acá. A ver. ¿Qué es el último PowerPoint de la profesora que les dio la última clase teórica, que es del 55 al 76, en donde ahí tienen todos los gobiernos, ¿sí? Gobierno de facto, democrático, de Frondizi, etcétera, 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 en el primer PowerPoint después de la bibliografía, ¿sí? Y bueno, ahí está las características de ese periodo, la resistencia peronista, cómo pasan a la clandestinidad después los jóvenes que lideraron los movimientos de resistencia peronista, como fue Montonero, el surgimiento de las de otras bandas armadas o guerrillas, como el ERP, por ejemplo. Bueno. Bien. ¿Y qué políticas se dieron en torno a ese punto, aspecto del desarrollo, que es característico de los años 60 a nivel de América Latina? ¿Sí? Bueno, tiene que ver con muchos aspectos, pero
fundamentalmente que están sintetizados el problema de desarrollo y subdesarrollo en esta institución para América Latina que es la CEPAL, que analiza todos los rasgos característicos de los países latinoamericanos y que impulsan, de alguna medida, que impulsan políticas para que algunos países puedan iniciar el camino hacia el desarrollo, o sea, convertirse en países desarrollados, porque ya saben que son subdesarrollados. Y bueno, ahí hay ciertas características que la profesora les explicó en torno a este aspecto. Luego lo que quiero hacer hincapié acá es en esto. Fíjense, esperen un cachito. Ahí está. Bueno, acuérdense que como dijimos que el peronismo, el camino de la industrialización de la segunda etapa, el segundo plan quinquenal, apuntaba más bien a una industria pesada, pero que quedó trunca por el golpe de Estado. Pero sin embargo estaba intacta su capacidad de producir, a pesar, ¿no es cierto?, de los problemas de inflación y eso. Entonces estas políticas desarrollistas tienden a ver en el modelo de industrialización, y que va a estar encaminado a la industrialización pesada, sobre todo con Frondizi, por este término de ir hacia el desarrollo, hacia convertirse en un país desarrollado. Entonces se va a fomentar la industrialización pesada. Ese es un rasgo que caracteriza al desarrollismo, que vos preguntabas, Fátima, volver a repasar esa parte, porque vuelvan a repasar que es importante, esa parte, ¿no? Bien. Cómo se profundiza ese modelo de ISI, pero con la industrialización pesada, que ya ahí entran otras ramas de la producción. Y por supuesto, como les dije, y alguien me preguntó, me acuerdo en una clase, ¿qué pasó con la industrialización? ¿Por qué no prosperó en los años 70? Creo que era... Bueno, ya me voy a acordar. Uno de ustedes preguntó, una de las chicas. Y bueno, yo les contesté que justamente las limitaciones de la industrialización, ¿por qué no pudimos consolidar un proceso de industrialización? Porque las limitaciones nuestras eran en materia de que no producíamos bienes de capital, los importábamos y los insumos también, y no contábamos con una mano de obra. La mano de obra cualificada era muy, pero muy pequeña, ¿sí? Entonces eran limitaciones. ¿Y por qué? Porque la dependencia externa, un problema histórico, ¿sí? Y nuestra orientación también al mercado interno, porque no exportamos. Digamos, si podemos compararnos con los países desarrollados, no llegamos a hacerlo. ¿Por qué? Por estas cuestiones que limitaron ese proceso de industrialización. Y bueno, ahí tienen en ese PowerPoint muchos ejemplos de las industrias que se fueron cimentando, y también a lo que apuntaba Frondizi sobre todo era la industria petrolera y sus derivados. Bueno, y ahí tienen, digamos, toda la explotación de hidrocarburos como ejemplo, ¿sí? Y la radicación también de empresas multinacionales que llegan con el gobierno de Frondizi, ¿sí? También de Onganía. La química, la petroquímica, la automotriz, son industrias que, digamos, van a instalarse en nuestro país en esa década. Y luego, fíjense, las características de eso del stop and go. ¿Qué era el stop and go? Eso es re importante. Que ya en el texto que estudiamos para el peronismo al final, los autores hablan de eso, del stop and go. Justamente porque hay otro aspecto más que tienen que considerar, que es la crisis de la balanza de pago nuestra, digamos, que fue otra limitante para el desarrollo, para esas políticas desarrollistas. ¿Qué era el stop and go? Tengo entendido que el stop and go es seguir, como era un modelo de crecimiento hasta un punto donde se para y tienen que volver a reformular el modelo y va a seguir creciendo de nuevo. ¿Pero por qué? ¿Por qué se tiene que parar para volver? Es eso, parar y seguir, parar y seguir. Ya
en la última etapa del peronismo, eso ya era un atisbo, digamos, era un indicio de que se tenía que parar y que esperar qué para volver a seguir o continuar. Bueno, repasen bien eso. Bueno, ¿cuáles eran esas limitaciones? Bueno. Y finalmente, si no, ya quedan 2 minutos, chicos, yo me tengo que ir. Y después, finalmente, lo que queda digamos, es esto, lo último que vimos, que creo que lo tienen más fresco, que es a partir de la crisis del 73 que digamos, con la dictadura ya, sobre todo, qué políticas económicas imparte el ministro Martínez de Oz, que son esas 2 etapas, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? De esas 2 etapas que tiene la política económica del modelo aperturista con hegemonía financiera y ese proceso de desindustrialización que se inicia con la dictadura. Y que Menem va a terminar, digamos, le va a dar la estocada final con la aplicación de las políticas ortodoxas. En ese periodo, ¿qué es lo que tienen que ver? Esto. A ver, repasen bien esas 2 etapas que tiene, digamos, la economía dentro de la dictadura, las 2 etapas de las medidas que va a aplicar el ministro Martínez de Oz. Recuerden la segunda, que es la reforma financiera, que eso es re importante para poder explicar bien qué ha sucedido con nuestra economía, cómo se duplicó la deuda externa, etcétera, etcétera. Y la apertura, ¿no es cierto?, total y absoluta de nuestra economía. Y eso implicó el proceso de desindustrialización, sobre todo las pequeñas y medianas industrias, ¿sí? Hay una mayor concentración en las grandes industrias. Y después, ¿qué medidas aplicó dentro de esas estructuras? La crisis de la deuda, que le va a tocar sobre todo al final de la dictadura y el gobierno de Alfonsín, las 2 políticas que aplica el plan austral, el plan primavera, que no resultan, luego viene la hiperinflación, adelanta el gobierno, Menem asume, que ya había sido elegido, y ahí empiezan, digamos, con los primeros años, digamos, sobreviene un periodo muy, muy corto, inflacionario y de hiperinflación que luego es detenida, pero sobre todo con las políticas neoliberales de la ley de convertibilidad, es decir, a cuánto equivalía digamos, el tipo de cambio, ¿no? Eso, el 1 al 1, el famoso 1 a 1. Y después los procesos de privatizaciones, bueno, y esas transformaciones estructurales que se aplican bajo el gobierno de Menem. Hasta ahí va el parcial. Espero haberlos ayudado en la orientación y ya me tengo que ir, chicos. Profe, disculpe, ¿cuántas preguntas son? En la mayoría siempre son 4. 4. Acordate que son 4 y bueno, los puntajes que ya saben cómo son y que siempre las preguntas apuntan a esto, nivel nacional, al nivel internacional y a nivel nacional, al nivel internacional y a nivel nacional, salvo algunas preguntas que tengan que ver, por ejemplo, con específicamente el caso de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Ajá. Bueno, ¿Qué más, chicos? Y está en la bibliografía y por supuesto que lo tenés en el PowerPoint de la unidad 6, acordate. Es que ven que ustedes no estudian a la par, digamos, algunos digo, ¿no? Ustedes son dueños, pero está bueno seguir el hilo. A ver, ya mismo te digo. Está en la última unidad, porque la unidad 6. Pucha. Pero cuando uno más apurado está peor. No te escucho.
Que sí lo dio la profe en teoría. No recuerdo si está en la filmina, profe, pero sí lo dio. Pero Sí, lo sí, dio. sí está en la filmina. Y debajo, en la unidad, acá dice. Argentina, 1955-1975. La unidad 6 es todo Argentina. ¿Sí o no? Y ahora no se ve. Ay, Dios. ¿Lo ven, chicos? Ahí está. Dice, clase unidad 6, 1955-1975. Ese es el PowerPoint que está ahí en el recurso clase teórica de abajo de la hoja de ruta donde se les pone siempre. Bueno, ¿listo, chicos? Chicos, si no lo han visto es porque ustedes no han entrado al aula, pero ahí está explicado y está explicado en la bibliografía. Justamente porque, mira, Sí, Fátima. está, profe, en las últimas filminas de la última clase, creo que la cuarta filmina, ahí está el tema. No es cuarta, si hay dos. Diapositiva, decís vos. Sí, está explicado ahí, aparte la profe lo explicó. Sí, en la cuarta Y tiene que ver con esto, parar y seguir, pero ¿por qué se tiene que parar la producción? Eso tienen que ver bien porque son preguntas. Y Fátima, fíjate, ¿por qué se llama Plan Primavera? ¿Por qué se llamará así? ¿En qué época fue? Fíjate que seguro lo vas a encontrar. Ya no puedo seguir, chicos, me tengo que ir, tengo turno en el dentista, así que por eso es solamente un ratito. Espero poder haberlo colaborado y ayudado con la orientación. Nos vemos, chicos.